un frasco de cristal, una botella y mi receta de porcelana. ¿Que todavía no la conoces? Pues es muy sencilla. Harina de arroz. No sirve otra harina, ni la de maicena, ni la de trigo, solo la de arroz. Cola blanca de carpintero, de profesional, de la que utilizan los carpinteros para pegar la madera, y un poco de jabón o gel de ducha que sea blanco para que no tiña la porcelana. Vamos a poner 110 gramos de cola, 110 gramos de harina y 5 gramos de jabón. Lo vamos a mezclar todo en una bolsa más o menos durante un minuto. Al minuto se hacen como una especie de grumos, vamos a apretarlos muy bien y al final conseguimos que toda la porcelana se junte perfectamente. La amasamos un poquito y cuando vemos que está toda bien unida y bien compactada, la vamos a guardar dentro de una bolsa de plástico por un transcurso de media hora, 30 minutos. A los 30 minutos sacamos un poquito de crema hidratante. Yo utilizo Nivea porque es espesa e hidrata muy bien y ya la tengo preparada para trabajar. Ahora voy a coger un poquito de harina, la pongo sobre la mesa donde voy a trabajar. Estoy trabajando sobre una cartulina y no hay problema porque no se va a pegar, y pongo la porcelana plana, más o menos de un poquito menos de medio centímetro de grosor, la estiro, la aplano y con un cortador de galletas no voy a cortar, voy a marcar la porcelana con este marcador tan bonito con forma de flor, me encanta. Voy a hacer una porcelana texturizada, con forma, con relieves y texturas. Cuando tengo totalmente la porcelana marcada, la voy a pegar sobre el frasco de cristal utilizando cola blanca, la misma que he utilizado para hacer la porcelana. Voy a poner cola blanca bastante generosamente en la superficie del cristal y pongo la porcelana sobre el cristal. Me sobra un trozo, hay un trocito que me sobra por arriba, pues lo voy a cortar con la ayuda de un cúter. Y este trozo lo voy a pegar en el trozo que me falta del frasco. Quiero hacer un reciclaje que no sea con toda la porcelana cubriendo completamente el cristal de forma regular, sino que lo voy a hacer de forma irregular. Así que ese trocito que he cortado lo voy a poner dejando un poco de espacio a la derecha y un poco a la izquierda. Una vez tengo la porcelana, el trozo más grande de porcelana pegado, utilizo una herramienta de plástico para hacer estos puntitos entre las flores. Dentro de las flores solamente hago un punto en el centro. Ahora con un trozo de porcelana hago un rollito. Voy a hacer diferentes rollitos, o sea, todos iguales, pero de diferentes tamaños. Los voy a pegar en ese espacio que me ha quedado entre los trozos grandes de porcelana. Voy rellenando con espirales más pequeñas, más grandes, y también he hecho bolitas pequeñas, bueno, de diferentes medidas, unas grandes y otras pequeñas, y las voy pegando. También he hecho flores de diferentes tamaños con la ayuda de un molde de silicona, un molde que habéis visto en muchos de mis tutoriales. Y me he comprado este precioso molde de libélulas y mariposas en una tienda que se llama El Niu del Art. Os dejo justo debajo de la caja, o sea, justo debajo del vídeo, en la caja de información donde pone mostrar más, ahí os dejo el enlace. He hecho mariposas y libélulas de diferentes tamaños. Unas las voy a utilizar para pegar sobre la superficie de lo que ya tengo realizado. Es como que voy haciendo diferentes capas para que tenga mucha textura y quede mucho más bonito. En la parte superior del frasco también pego alguna que sobresalga por la parte de arriba porque le da un toque como muy especial. Vamos a poner la cola siempre por detrás de la pieza que estamos pegando y he decidido al final añadir algunas flores justo detrás de las mariposas que están en la parte de arriba, porque la verdad es que queda precioso. Algunas de estas libélulas y mariposas las voy a utilizar para después decorar el jarrón que estoy haciendo por la parte de dentro. Así que le pego un palito de madera y sobre el palito de madera otro trozo de porcelana para que el palito se agarre perfectamente, siempre, siempre, siempre utilizando cola blanca. Con la porcelana no podemos utilizar silicona caliente. Con otro palito se me ha ocurrido hacer una cosa muy divertida y muy original. Pongo cola blanca en el palito, porcelana, la cierro bien, incluso la hago rodar un poco sobre la mesa para que se agarre perfectamente en el palo de madera. Y ahora voy a hacer unas hojas muy sencillas. Cojo una bolita, la aplasto con los dedos con forma de lágrima, le saco una punta y por la parte más ancha, en la parte de abajo, le hago una pequeña doblez.
le doy forma a la punta y ya tenemos unas hojas hechas. Voy a pegar unas cuantas por aquí y por allá, poniendo cola blanca en la base. Cuando tengo las hojas pegadas voy a añadir algunas libélulas y algunas mariposas. Estoy intentando llenar la porcelana al completo, mezclando las mariposas, las libélulas y también algunas florecitas. Un detalle, en la parte superior le pongo una flor por la parte delantera y otra por la parte trasera para que por los dos lados se vea igual de bonita. O sea, cuando lo giramos vemos la flor por los dos lados. Aquí lo veis con más detalle. Hay que esperar a que todas las piezas se sequen y fijaros, queda súper dura. Muy dura y muy resistente esta porcelana. Lo primero que hago para pintarla es pintarla con este color azul celeste y después voy a hacer una mezcla con este color caramelo, mitad pintura y mitad barniz, para conseguir que la pintura sea como muy ligera y no sea muy compacta y no nos manche mucho la porcelana. Entonces voy poniendo la mezcla de la pintura con el barniz y antes de que se seque, por supuesto, con la ayuda de un trapito limpio o de un trozo de papel absorbente de cocina, voy retirando el exceso y voy sacando las luces del azul que tiene en la parte de abajo. Cuando ya lo tengo totalmente pintado, antes de que se seque del todo la pintura, voy a utilizar otra vez el azul que he puesto en la base para dar algunas pinceladas sueltas por aquí y por allá, no por todos los lados igual, para que no pierda esa intensidad del azul. Por cierto, debajo del vídeo también os dejo todos los colores que he utilizado. Estas libélulas y mariposas las voy a pintar de forma diferente, aunque el resultado es casi igual. Primero le pongo el color caramelo mezclado con barniz y después, con poca cantidad de pintura, marco los relieves. Dentro del frasco voy a poner un poco de pajita seca y también unas flores secas. La pajita va a hacer que las flores se aguanten perfectamente en el lugar donde las coloco y como tienen este tono rosado desgastado, le queda perfecto con lo que estoy haciendo. Y ahora, una vez he colocado todas las flores, voy a colocar las libélulas y las mariposas mezcladas entre las flores. El resultado es precioso. Ahora le toca el turno a la botella. Voy a utilizar este molde que he comprado en la misma tienda que os he dicho antes. Es un molde precioso de alto relieve, o sea que cuando ponemos la porcelana en él, las letras quedan hacia arriba, hacia afuera. Cojo un trozo de porcelana, lo presiono muy bien dentro del molde y todo el exceso, el contorno exterior, lo corto con un cúter. Cuando ya lo tengo recortado, lo voy a pegar sobre la botella utilizando bastante cantidad de cola y antes de que la porcelana se endurezca, porque así el molde se va a amoldar a la forma de la botella. Voy también a utilizar las mismas flores que he utilizado antes, pegándolas de forma estratégica. Primero pongo unas por aquí y por allá, al final el resultado es este flash. Quedan así de preciosas. Y ahora voy a utilizar estas piedrecitas, son piedrecitas de decoración. Voy a poner una cantidad muy generosa de cola blanca en toda la superficie del cristal y voy a ir dejando que caigan todas las piedras. Después le doy pequeños golpecitos con la mano para que se adhieran perfectamente y voy a dejar que se seque por completo la botella. Voy a hacerle un tapón precioso con un trozo de porcelana. Primero hago una formita y me aseguro que esa forma entre dentro de la botella. El resto, que es una buena cantidad de porcelana, lo que queda por la parte de arriba, le doy una forma un poco de cono redondeada. Compruebo que entra perfectamente en la botella y ¡zas!, la decoro con las flores. Cuando está totalmente seca tanto la botella como el tapón, empiezo a pintar. Primero utilizo la mezcla de color caramelo con barniz. La parte del sello, antes de que se seque la pintura, la limpio para que las letras se sigan viendo. Cuando está totalmente seca la pintura de color caramelo, utilizo el color azul y poca cantidad de pintura para sacar el relieve de las flores y del sello. También le doy algún toque donde están las piedras, pero donde más le doy es donde están las flores y el sello. Y ahora voy a utilizar este color que es un blanco
roto que tira un poquito azul y con la ayuda del dedo en el sello hago que la textura de las flores y una abeja que lleva en el centro se vea más. Después con el pincel seco, o sea con muy poca cantidad de pintura, le voy a dar solamente donde están las flores para que se haga una distinción entre el resto de la botella y las flores. Esto mismo también lo voy a hacer en el tapón, o sea, todas las zonas donde están las flores va a tener un tono un poquito más claro para que se vea diferente al resto del trabajo. Le damos un barniz mate en la superficie para protegerlo y el resultado es este. Un reciclaje precioso y espectacular, solamente utilizando mi receta de porcelana, harina, cola, jabón, una botella y un frasco. ¿A qué ha quedado precioso? Pues solamente me queda deciros una cosa, un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.